una tolerancia de más o menos 0.25, que es 1 pulgada. Y asentamientos mayores, a un concreto de 6 pulgadas, a un concreto de 9 pulgadas, que es un fluido, puede tener hasta una tolerancia de más de 1 pulgada, pulgada y media, más o menos 40 milímetros. Nosotros siempre hacemos 1 pulgada de tolerancia, o sea, nos quedamos acá, para evitar problemas con los clientes y para evitar problemas de resistencia. Vamos que usted es una empresa productora, se basan estas normas y yo me quedo con esto. O sea, yo no soy ni muy, ni tan conservador, ni tampoco tan liberal. Entonces me quedo ahí como en el centro. Las especificaciones de manejabilidad, bueno, pues ya les he comentado mucho que eso depende mucho del tipo de agregado, depende mucho de los elementos que usted vaya a fundir. ¿Usted para qué va a pedir un concreto fluido de 9 pulgadas para fundir un bordillo? Que es normal, eso ni siquiera lo va a bombear. Pero tampoco me pido un normal para fundir una losa en un piso 25, porque primero no se bombea, y segundo, pues va a tener problemas de colocación allá arriba, porque cuando usted bombea un concreto, obviamente se calienta por la tubería la fricción, y lo que hace es perder manejabilidad. A ver, normalmente, como les decía, si una mezcla de concreto se le añade agua o aditivo para tener consistencia especificada, se le debe realizar ensayos. Eso se llama, en Estados Unidos se llama retemperar el concreto. Normalmente aquí no es permitido. Normalmente, si usted lleva una obra en concreto, hablo de un mixer, lleva una obra en concreto y un concreto era de 6 más o menos 1, el rango bajo es de 5 y le llega en 3 pulgadas, pues lo primero que hacemos nosotros como calidad o como área técnica es de preguntar qué temperatura tiene el concreto. Si la temperatura no supera los 40 grados centígrados, podemos retemperar el concreto, no hay ningún problema. ¿Cómo lo retemperamos? Con aditivo, no con agua, con aditivo plastificante. Le damos manejabilidad, le damos plasticidad y lo colocamos rápidamente. ¿Qué pasa? Que hay algunas obras que están en todo su derecho de decir, yo no te acepto ese carro, y ¿qué hago yo? Devuelvo ese carro a la planta, lávelo y lo boto. Yo prefiero, como productor de concreto, botar un carro que me vale 3 millones de pesos a que yo lo coloque, que el operador del operador del mixer le aplicó agua y lo subió de 3 pulgadas a 7 pulgadas, le subió 4 pulgadas, ahí le tuvo que haber aplicado más de 100 litros por metro cúbico. La resistencia pasó de un 4000 a un 2000. Entonces, si eso pasa, me toman cilindros, porque el señor conductor de chévere, ahí como para no estresarse en los trancones, le aplicó agua, le toman cilindros, la resistencia no da, se comprueba con estudios de esclerometría, ultrasonido, inclusive extracciones de núcleo, que la resistencia no da. Yo prefiero evitarme todo ese problema con el cliente y que nos toque demoler una resistencia, que nos toque demoler, perdón, unos elementos o reforzarlos, porque igual la demolición, digamos, es una opción, pero también podemos reforzarlo, repotenciarlo. Yo perdí un carro que lo que hago es reubicarlo en otra obra o lo uso internamente, a cualquier otro tipo de cosas, que el problema se traduce, no sé, en costos, nada a comparación con todo lo que uno puede perder con imagen, con una obra, ¿no? Que nadie quiere eso, no ir a atrasarlo, porque se va a atrasar, si es una losa se tiene que demoler, se atrasa la programación de la obra, entonces es muy complicado. Entonces digamos que en este tipo de cosas, como les digo, el concreto es muy sensible a esos cambios y la verdad tenemos que tratar de en la obra hacer lo mejor posible, ¿no? O sea, evitar ese tipo de cosas. Hoy yo sé que nos vamos hoy con el tema de la adición de agua. Adicionar agua a toda la masa de concreto es bajar resistencia y en la superficie es generar mayor fisuración. Concreto con aire incorporado, pues ya se los dije al comienzo. Normalmente las normas y el aire se utiliza en los países, o sea, la función principal del aire normalmente para el concreto es en los países, se utiliza en los países que hay ciclos de congelamiento y de hielo. Nosotros aquí en la costa no lo tenemos. No lo estoy diciendo que no lo tengamos en el país, pero aquí en la costa atlántica no tenemos ese ciclo de congelamiento y de hielo como lo tiene Nueva York, como lo tiene Canadá, como lo tiene Estados Unidos o Suiza, que obviamente tienen las estaciones y que en invierno puede llegar la nieve hasta 1 metro o más de 1 metro cuando hay esas nevadas tan grandes. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes unos agregados que tienen una absorción, ellos absorben grava y ellos están completamente saturados, en condiciones saturadas superficialmente secos. Cuando vienen las heladas y se congela el pavimento, se congela todo eso, normalmente el agua se congela, el agua que está dentro. El agua que está dentro del concreto de adentro tiene agua de poros, que es lo que yo le decía, el agua que sigue evolucionando el cemento, o sea, la hidratación del cemento se sigue haciendo por esa agua que está allá adentro, y esa agua se congela y lo que hace que el hielo cuando se congela se expande un poco, ¿no? Cuando el hielo se congela, cuando la gotica se congela, lo que hace es expandirse. Entonces, esa expansión genera esfuerzo de tensión adentro del concreto y lo que hace es fracturarlo normalmente. Entonces, ¿para qué le incluimos aire al concreto? Para que esas burbujas o esas micro burbujas dentro de la masa de concreto
cuando se está congelando, el agua migre a esa burbuja y se encapsule ahí y él tenga donde reposar esos esfuerzos. Entonces, el uso del aire incluido en los concretos normalmente se utiliza para esos ciclos de congelamiento de hielo. Entonces, ahora me preguntan, pero entonces aquí en la costa, si no tenemos congelamiento, ¿para qué lo usamos? ¿Para qué lo usamos entonces en la costa? Es una, que lo dijimos ahorita. En los pavimentos es bueno utilizarlo, porque los pavimentos tienen una área muy grande expuesta al sol, expuesta a la brisa. Entonces normalmente hay mucha evaporación en el agua. O sea, aquí en Colombia lo utilizamos normalmente, o aquí en la costa lo utilizamos normalmente para bajar permeabilidad. ¿Cómo? Reduciendo capilaridad. Si yo tengo un concreto que no exuda tanto, que no se le va el agua tan rápido, no va a dejar esos capilares abiertos. Eso, todas esas venitas abiertas. Entonces, si yo lo que hago es encapsular esa gotica de agua, el agua se va a quedar ahí y obviamente la evolución de ese concreto en resistencia va a ser mucho mejor y la durabilidad va a ser mucho mejor porque no va a tener tantos capilares abiertos donde puedan ingresar los agentes dañinos que puedan llegar al acero de refuerzo o a los agregados para que me hagan las reacciones dañinas. ¿Qué pasa, por? ¿Tienen preguntas? Estas son la tabla de contenido de aire que se utiliza normalmente. Pero aquí debe decir, no dice, pero debe decir, bueno, mira, condiciones de exposición suave, severo y moderado, pero esto es para las condiciones de congelamiento y de hielo. Aquí lo que hacemos es que un concreto normalmente de 1 pulgada, que es esto, tiene una condición, cuando nos lo piden de aire incluido, tiene una condición, digamos, de aire normalmente de 4 o 5% de aire. Ahora les pregunto, ¿cuánto creen que es el aire naturalmente atrapado de un concreto? O sea, esto es el aire incorporado. Eso yo llamo a las aditiveras, véndame un aditivo incorporador de aire y yo lo aplico y se mezcla y se generan las burbujas y le lleva un 5%. Pero un concreto que no le aplico ese aditivo, ¿cuánto creen que tiene un aire más o menos? O sea, ese se llama el aire naturalmente atrapado. Más o menos. No debe superar el 2%. Normalmente está entre el 1, el 1,2, el 1,5 máximo, el 1,5. Pero siempre lleva aire porque obviamente el concreto lleva un mezclado. Ya sea en el mixer, ya sea en un trompo mezclador, siempre hay un mezclado y siempre va a haber aire naturalmente atrapado. Estas son las tolerancias cuando ustedes van a hacer un diseño de mezcla, digamos en obra. Entonces usted viene al laboratorio y le dice, bueno, su diseño de mezcla tiene 300 kilos de cemento, vamos a poner un diseño de mezcla típico aquí. Un diseño de mezcla típico usando cemento ART, pues. Normalmente si utilizamos un cemento ART, tenemos más o menos de cemento, unos 300 kilos, para hacer un 3000 PSI o 21 megapascales. Tenemos de grava, vamos a poner a 3/4, tenemos unos 950 kilos. Tenemos de arena unos 800 kilos. Esto es algo típico, o sea, hay que obviamente confirmarlo y ajustarlo con las densidades. Tenemos de agua aproximadamente unos 170 litros de agua, o kilos de agua, lo mismo. Y tenemos unos aditivos que normalmente, pues nosotros utilizamos 2. En las obras, cuando hacen concreto en obras, solo utilizan 1. Nosotros utilizamos un aditivo retardante para retardar un poco el concreto en todo el viaje, porque el concreto desde que se carga hasta que el cliente lo va a descargar pasan aproximadamente 1 hora y media, 2 horas. Y utilizamos un aditivo plastificante para darle asentamiento. Este está por el orden de 1 litro y esto está por el orden de 1,5 litros más o menos. Entonces cuando usted hace un diseño de mezcla, estas son las proporciones que le entrega un laboratorio. Se las puede entregar en masa o en peso, en kilogramos, o se las puede entregar en volumen. Uno puede hacer todo porque uno hace una relación con la densidad, lo pasa de masa, densidad igual a masa sobre volumen y saca el volumen. Entonces usted puede saber cuántas latas de cemento le aplica, cuántas latas de cemento le aplico por esto. Entonces usted dice más o menos, si yo tengo 300 de cemento, eso quiere decir que es una lata, por decirle algo. Pero tengo 900 de grava. Ahí 900 es 3 veces, entonces ya sé que son 3 de grava, 3.1, 3.2, porque es 50. Es más o menos así sacamos las proporciones de los agregados. Lo que podemos, y las tolerancias que nos dice la norma que debemos cumplir para que no se afecte la calidad de mi diseño de mezcla son estas. Yo no me puedo pasar más o menos un 4% en el cemento. O sea que yo más o menos no puedo dejar de dosificar más o menos 12 kilos en este diseño mío. O sea, si yo le aplico, digamos,
295 no pasa nada. 5 kilos no hace nada porque el 4% por 4, 12. Pero si ya le estoy aplicando, digamos, 285, ya puede que sí se me baja a 3.000 y se me baja a 2.800. Pueda que sí. Porque entonces de pronto en la bachada le dejaste de aplicar un 5% de cemento, pero te pasaste en fino. Entonces obviamente tienes más volumen por un lado y menos cementante por el otro, menos pasta por otro. Y la pasta es la que pega. Entonces digamos que estas son las tolerancias que deben tener ustedes en cuenta cuando vayan a hacer un diseño de mezcla en obra. Y ahora yo les cuento las que nosotros tenemos en planta. En planta Barranquilla y en planta Cartagena, digamos, es un ejemplo. Yo no le pongo 4 más o menos, yo le pongo más o menos 1. Yo soy muy riguroso en temas de cemento, porque para mí es crítico. Si a mí se me pasa, se me deja de aplicar 4% en un diseño que yo cargo 8 metros cúbicos y ya no son 300, sino son 8 por 3, son 2.400 kilos y dejo aplicar el 4 o el 5%, para mí eso es mucho. Entonces yo lo que hago es colocar unas tolerancias más rígidas y me amarro más. En la de los agregados sí me quedo igual porque los agregados son fillers, son llenantes. O sea, si yo le aplico un poquito más, un 4, un 5% de grado, eso a mí no me va a afectar mucho. Ya si te aplicas un 12% de arena, ya eso es otra cosa. En la Puente Pumarejo nos rige la norma INVIA, no nos rigen las normas técnicas colombianas. En la norma INVIA allá somos más rigurosos con los agregados. Aquí nos pide el 3, nosotros aquí en la planta Barranquilla 3, pero en el puente son el 2. Es tan rigurosa la interventoría del Puente Pumarejo que ellos siempre, a cada mixer, sale el mixer de la planta, le miden asentamiento y temperatura y sale el mixer, es aprobado y sale el mixer a descargar en el puente. A cada mixer le miden asentamiento y temperatura, o sea, a todos los mixers, mientras que nosotros en la planta eso es un sistema aleatorio. La norma te dice que tú debes tomar una muestra cada 40 metros cúbicos aproximadamente. O sea, si tú tienes una fundida hoy en tu obra y vas a fundir una losa a 800 metros cuadrados, por decirte algo, una placa de 20, que por 16, son 160 metros cúbicos aproximadamente de concreto. 160 metros cúbicos, un mixer de concreto le caben aproximadamente 7, 8 metros cúbicos, pongámosle de 7. Pongámosle que llevas tú 7 por 5, 35. Pongámosle tú para que son 50 mixers. No más, 7 por 5, 35, no es mucho. 30 mixers. Vamos a ponerle 30 mixers. Tú le vas a tomar muestra a los 30 mixers. Te vuelves loco, ¿no? Te vuelves loco porque es que mixer llegando, mixer descargando, mixer llegando. Lo que sí se puede hacer es ponte a medir el asentamiento. Tú dices, bueno, llegó el primero, le haces el esloma. Ya tú sabes visualmente más o menos cuánto es 6 pulgadas. Si llega el otro muy seco, tú dices, uy, vamos a medírselo porque ese sí lo veo seco. 2 pulgadas, no, lo rechazamos. O si llega uno 9 pulgadas, también lo rechazamos. Entonces, más o menos un control que tú haces y que tú vas aprendiendo, obviamente, con la experiencia en la obra. No vas a hacer que uno se monta en mixer como hacen los operadores que se montan ahí arriba en el mixer y ven la olla. 6.5 pulgadas, ingeniero. No le creo. O sea, el ojo de Abraham, le digo yo, entonces no el cono, sino el ojo de Abraham. Pero eso lo va dando la experiencia. Esto es un rango de tolerancia que nos controla un proceso. Ya sabemos que si tú tienes un diseño de mezcla probado, como este, por decirte algo, que sabes que tú lo validaste en el laboratorio, lo verificaste, hiciste 5 muestras, 6 muestras o 30 muestras, dependiendo de lo que a ti te pidan, y tú sabes que esa resistencia te va a 3.000, 3.500, 3.400, tú sabes que si tú cargas con esas rigurosidades, con esas tolerancias, y ves que no te está saliendo de esas tolerancias, ¿por qué va a fallar el proceso? Si ya el diseño está aprobado y está avalado. Y así tú ves que dejaste de aplicar 15% de agua o se te pasó 15% de agua, es mejor llegar y volver a ingresar ese carro a la planta o en su defecto en la obra. Si tú dices que es un cuñete a la bachada que estás haciendo tú en tu trompo, es un cuñete, medio cuñete de agua por 1 de cemento, por 2 y 2, pero viene el señor y le echó un cuñete entero, o tú tomas la decisión de aplicarle otra de cemento y tal de aditivo y lo compones y le tomas muestras, para estar seguro, o tienes la opción de desecharlo. Lo utilizas para un bordillo, para un andén, para otro tipo de cosas que siempre es recomendación. Traten siempre cuando hay una fundida de tener otro elemento medio preparado en la obra para ver, porque siempre hay un confirme y siempre sobra concreto, o hace falta, siempre. Entonces a veces uno ubica, no, que son 180 metros cúbicos más confirme, siempre el confirme. Hay clientes que dicen más confirme y me piden 16 metros cúbicos, o sea, 3 carros, o sea, tampoco. O sea, un confirme son 3, 4 metros cúbicos para mirar cómo. Pero hay veces que también les hace falta porque hay malos cubicajes o hay veces que la planta carga mal. Y eso está claro, o sea, no todo es perfecto. En el mezclado
hablamos de revoluciones, ya sea en mixer, ya sea en planta o ya sea en trompo. Normalmente se debe dar, en tema de mezclado, se debe dar 1 minuto por metro cúbico aproximadamente. Ustedes si lo van a mezclar digamos en la mezcladora pequeña, pues hacen una proporción, lo pueden mezclar 15 segundos o 30 segundos, yo pienso que 30 segundos es suficiente, o más o menos mezclarlo a una velocidad de 16, 17 revoluciones por minuto. Digamos, ese es el mezclado. La norma que nos dice que no debe pasar nunca de 300 revoluciones, o sea, ya cuando un concreto pasa de 300 revoluciones, digamos que tiene problemas. Pero obviamente esto no es tan real, porque digamos que estos son concretos convencionales. Yo puedo hacer concretos autocompactantes con muchos aditivos que pueden aguantar más de 300 revoluciones. Porque digamos, nosotros hemos enviado concretos de aquí a Santa Lucía. Por ejemplo, todo el canal del dique que se está haciendo, lo está haciendo a construir. La protección del canal del dique se está haciendo con un geocolchón y eso se llena con un mortero, con un grouting, con un mortero fluido. Y de aquí a Santa Lucía hay 110 kilómetros. El mixer demora 2 horas y media aproximadamente. Obviamente el Nielsen en el viaje va en una revolución menor, de 2 o 3 revoluciones por minuto. Pásalo que tengo otra. Pásalo. Bueno, eso ya, mira. Tenemos las plantas premezcladoras, tenemos el mezclador que es el mixer, o tenemos unos quick mix que también los he visto por aquí por Barranquilla, que son rápido mezclados. Aquí echas el agregado, la arena, aquí están las tolvas de cemento y por aquí están los aditivos y ahí te hacen una mezcla por aquí abajo con un tornillo y te lo saco. Pero pásalo que yo tengo otra. Aquí están, digamos, las velocidades de carga. La velocidad del viaje es una agitación, no es mezclado, es para que el concreto no se segregue. Y va entre 1 y 3 revoluciones por minuto. Eso quiere decir que el mixer cuando va en viaje, tiene que ir la olla más o menos lenta. 2 revoluciones por minuto. O sea, en 1 minuto no puede dar 2 vueltas. ¿Qué pasa? Que a veces cuando hay lomas, cuando hay, digamos, pendientes muy altas, ellos revolucionan para que el mixer no, digamos, el concreto no se derrame. Entonces lo revolucionan un poco para eso. Pero eso un poco es perjudicial para el concreto. ¿Por qué? Porque primero ya estamos llegando al límite de revoluciones de mezclado. Segundo, que el concreto entre mayor mezclado se calienta porque hay fricción. Eso es física normal. Se calienta y obviamente si se calienta va a perder asentamiento y va a perder manejabilidad más rápido. Por eso siempre les digo que la temperatura nosotros cuando un concreto está por encima de los 40 grados, ya digamos entra en la zona crítica porque ya de 40 a 45 empezó el fraguado. Temperatura de concreto, bueno, estaba hablando, las normas nos recomiendan, todas las normas nos recomiendan, las nacionales, las americanas y las europeas nos recomiendan que el concreto no se debería colocar a mayor de 32 grados, pero esa es nuestra temperatura ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Que el productor de concreto debe entregar en clima cálido con las temperaturas lo más bajas posible. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Como decía nuestro compañero, en el puente Pumareo, digamos, para ese tipo de concretos masivos y para todos los elementos utilizamos hielo. En una represa hace mucho tiempo nos tocó utilizar hidrógeno también. Pero ya temperatura muy baja, muy baja. Aquí con el hielo, estos 170, digamos, litros de agua que están acá, yo los reemplazo 100% por agua y hielo. ¿Qué es lo que debo aumentar yo? Un poco el mezclado. Pero como tenemos plantas mezcladoras, o sea, la planta llega, tira todo ahí, ese mezclador es de 2 metros cúbicos, mezcla todo lo agregado, obviamente el hielo ahí está en lajas o en cubitos, se va derritiendo y va formando. ¿Qué pasa? Que hay un poquito más tiempo de mezclado porque obviamente el hielo tiene que derretirse. Pero las temperaturas que salen más o menos son de 23 grados. Pues yo realmente no creo que algún día vayan a hacer un concreto en obra con temperatura controlada, porque igual la temperatura se controla en elementos muy críticos, como les dije yo, en concretos masivos. Para hacer un bordillo, un andén, una losita pequeña, una cosa en un primer piso, digamos que no sería porque las losas, digamos, no tienen espesores mayores a 10, a 15 centímetros. Si es una losa maciza y si es una losa aligerada, obviamente las viguetas caen y la tortica siempre de 5 a 7 centímetros. Entonces digamos que la temperatura ahí, la disipación de calor es muy rápida, o sea, no vas a tener problemas. Bueno, la entrega de remisión, eso lo pasemos porque la remisión, pasémoslo, porque la remisión, digamos, cuando ustedes solicitan, normalmente eso es lo que nos dice la norma que hay que tener para transparencia con el cliente. Debe tener una hora de cargue, el pedido, la hora de cargue, la hora de llegada a la obra, debe tener aquí el asentamiento de entrega. Digamos que los operadores del mixer, digamos de nosotros, no sé si las demás compañías tienen, todos tienen el kit de asentamiento por si acaso en la obra no lo hay, que la obra lo debe tener. Porque si usted me está comprando a mí un concreto, la obra tiene que saberlo, o sea, tiene que recibirme lo que me está comprando para ver si está conforme o no conforme y rechazarlo o aceptarlo. Entonces, dado el caso que no lo tenga porque la obra empezó el lunes y ya pediste concreto el miércoles,
el operador del mixer puede hacer el long y lo radica aquí. Miren, asentamiento 5 más o menos 1. Ese es el asentamiento. ¿Para qué es esto? Esto es un concreto lanzado. Ese fue un concreto lanzado, un concreto proyectado. No sé si lo vieron allá en la vía al mar, en un talud, después del peaje de los papiros. Hay un lanzado que se da, un concreto proyectado, un concreto disparado. El asentamiento es 5 más o menos 1. Aquí no me dice, mira, asentamiento en obra 6 pulgadas, o sea que llegó en el rango alto, llegó bien, o sea, aceptado. Se fundió todo. ¿Qué puso ahí? El cliente no firma la remisión porque se le presentan problemas en el descargue con la bomba estacionaria. Bueno, ya esa es otra cosa, son otras notas ahí. Eso todo pasa, este es el día a día. Bueno, pero eso digamos que son todos los requisitos, la hora que sale de la planta, la hora que sale la obra, porque obviamente hay clientes que dicen, saliste de la planta a las 6 de la mañana y llegaste aquí a la obra a las 9 de la mañana. Ese concreto puede tener problemas, 3 horas. O sea, normalmente que se demore 45 minutos, 1 hora. Pero eso son medidas para que lo detecte. Y vuelvo y le digo, yo como parte técnica, yo prefiero que se detecten los problemas y se rechace un carro a tener un problema mayor posterior. Inspecciones en la obra, bueno, asistencia técnica, eso lo tenemos, todos lo deben tener. Es más, en las obras ahora tenemos lo que es interventorías y también creo que hay un departamento técnico que creo que está en la norma, que debe haber alguien del departamento técnico como inspeccionando toda la parte técnica. Muestreo y ensayos de concreto. Yo les decía que para uno tomar muestras de concreto, normalmente en una fundilla grande que tú tengas de 200 metros cúbicos, que son 30 mixers, no sé, aproximadamente, pues tú debes tener un muestreo aleatorio. O sea, si tú muestreas, tú obviamente le pides los resultados a tu cliente, a tu proveedor. Muéstrame el diseño, muéstrame tu récord de resistencia para tú estar tranquilo antes de empezar un proyecto. Pero obviamente también tú tienes que tomar la muestra en tu obra para tú también estar tranquilo y hacer una verificación. Normalmente nosotros, la norma nos dice, la norma NTC 550, la norma NSR 10, que es la norma sismo resistente, capítulo C5, que es calidad de concreto, nos dice que debemos tomar muestra aproximadamente cada 40 metros cúbicos. Entonces, si usted va a fundir 100 metros cúbicos, bueno, 30, 80, pues yo tomaría 3 muestras o 4 muestras. Si usted es muy conservador, lo toma cada 25. Eso es criterio de cada ingeniero. Si a usted su proveedor le da confianza, pues usted toma una muestra. Si le da confianza, mucha confianza, no toma muestra, le pide los resultados. Pero si usted no le da confianza al comienzo, yo soy de las personas, yo personalmente soy de las personas que veo para creer. Yo siempre estoy en el laboratorio y yo tomo las muestras, yo voy, cuando estamos haciendo validaciones de diseño, lo toco, miro la arena de agregado, tomo las muestras, voy al laboratorio y muestro, falla el cilindro que yo quiero verlo porque no confío en ustedes. O sea, así soy yo. Ya cuando yo... Sí. A los operadores o al mismo accidente de obra, todos se toman la muestra, revisar que la alerta o los cilindros estén correctas. Sí. Eso es importante que lo digan. Sí. Sí, digamos que nosotros en la parte anterior decía asistencia técnica, nosotros pues tenemos, yo soy el líder de asistencia técnica de Ultrasen y hay un departamento que va a otorgar, o sea, yo tengo 3 ingenieros acá a cargo en Barranquilla y digamos que es nuestro deber por norma. Devuélvete dos anteriores. Y aquí está. Inspección, el productor, en este caso nosotros, mira que esto es digamos que es una norma que nos dice que deberíamos hacerlo. Debe proporcionar al cliente, en este caso ustedes, sin costo adicional, todos los medios razonables para efectuar controles necesarios y todo este tipo de cosas. Nosotros hacemos asistencia como, mire, va a fundir esto, le recomendamos aquello. Mira, no sé tomar muestras, venga, vamos a programar una capacitación con su cliente, vamos a pasar con su muchacho, con el maestro, con todo de colocación, de servicio, de programación, de toma de muestra y todo, y eso lo hacemos. Si hay alguna duda, vuelve y se le hace un refuerzo de la capacitación a tal, y obviamente los muchachos mensualmente visitan todas las obras. Obviamente en el día no pueden visitarlas todas, porque son 2 o 3 muchachos que están acá, ingenieros como ustedes. Ellos lo que hacen es visitar obras, un día pueden visitar fácilmente 5 o 6 obras, pero entonces de pronto le llaman una emergencia. No, hay una emergencia en el arroyo de la 21 que empezó a llover y hay 5 carros y no sabemos qué hacer con los carros. Entonces ya se van para allá y miramos si aplicamos aditivos retardantes y dormimos el concreto un rato. Bueno, ese tipo de asistencia la tenemos y la hacemos. Y más adelante voy a hablar sobre el tema de las muestras. Pasemos. Bueno, aquí dice, ¿qué dice acá? Bueno, aquí habla siempre la norma NSR 98 y ya esa está vencida. Nosotros entonces tomamos una muestra cada 40 metros cúbicos y como les decía yo, esto se basa, la norma dice que la calificación del concreto para aceptación se debe hacer estadísticamente, porque vuelvo y te digo, o sea, es muy difícil que tú
vas a fundir un edificio que tiene 50 pisos, por decirte algo, Gratachelo o todos estos edificios aquí que están haciendo de gran altura, tienen un volumen de concreto de 30.000 metros cúbicos. Si tú le vas a tomar a todos los carros, te vas a volver loco. Vas a poner, digamos, a los laboratorios a ganar mucho dinero. Entonces tú tienes que hacer una inspección, un chequeo periódico. Vas a fundir hoy 100 metros cúbicos, toma 2, 3 muestras. Mañana 50, toma una muestra. O sea, siempre debes tomar una muestra en cada fundida, eso está claro. Si vas a fundir 10 metros cúbicos, bueno, un solo carro, bueno, tomarle muestra. Pero voy a decir, es un solado de 2.000. Ya eso depende de cada ingeniero, de cada criterio. Por ejemplo, yo estoy despachando ahora mismo un concreto en Cartagena de 12.000 PSI. Es el concreto de mayor resistencia que ha despachado Ultracén desde que apareció, desde que se formó. A ese concreto, si por ejemplo salen 5 carros, yo le tomo 5 muestras, porque es mi criterio. Eso nos pasó los primeros 2 o 3 meses, porque ese tipo de concretos de ultra alto desempeño los evaluamos a 90 días. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le tomé los primeros 3 meses para yo estar tranquilo, porque en los primeros 3 meses que cumplo 30, 60 y 90, ya como yo tengo una desviación estándar de mis datos, ya tengo yo suficientes datos, tengo yo para hacer un chequeo estadístico. ¿Qué chequeas tú estadísticamente? El promedio de resultados. Proveías mínimos y máximos. Si nunca un mínimo a ti te dio por debajo de la resistencia de diseño, pues tu concreto está bien. El diseño está bien y está ajustado. O sea, no va a fallar. Entonces, ¿tú qué buscas con esto? Una desviación estándar que esté excelente, buena, muy buena. Una desviación estándar de más o menos de 500 PSI. O sea, que si el concreto, por ejemplo, es de 12.000 PSI, mis resultados tienen que estar entre 13.000, un promedio de 13.000 PSI, y que sea una desviación de más o menos 500, para que cuando él caiga a menos 500, llegue a 12.500 y no quede nunca en bajo de 12.000. Y esté en 13.000, 13.500. Eso es lo que uno busca como diseñador de concreto. Cuando usted está en obra haciendo mucho concreto de 3.000, ya tú tienes más de 30 datos, o 20 datos, o 40 datos, tú puedes sacar resistencia promedio, puedes sacar desviación estándar, puedes sacar coeficiente de variación y miras cómo es la variación de tu proceso en la toma de muestra, en el curado y en el fallado, y puedes tomar unas determinaciones si baja o no baja cemento. Bueno, aquí está usando yo 300 kilos, yo veo que yo estoy dando 3.500 y mi variación es de más o menos 100 PSI, por decirle algo, que no creo porque es perfecto, pero mira que la más perfecta, digamos, está en 350 PSI. O sea, que tú digas, mi concreto de 3.000, que yo lo estoy diseñando para todo el tema de paisajismo o para todo el tema de urbanización, es de 3.000 y me está dando un promedio de 3.600, 3.700 PSI, por decirle algo, 3.700. Y yo tengo una desviación estándar de 2.5, o sea, de 350. O sea, que el punto mínimo mío, o el más crítico, va a estar 3.700 menos 350, va a estar por el orden de los 3.300, por ponerle algo. Yo decía, pues yo puedo optimizar un poquito mi diseño, vamos a bajarle 10 kilos de cemento y ya no lo voy a echar 300, sino 290 kilos. 10 kilos de cemento es un mundo de plata si tú lo ves por metro cúbico. Para un metro cúbico, 10 kilos de cemento, multiplíquelo. 10 kilos de cemento, si ponemos el kilo de cemento a 300 pesos, 10 kilos de cemento son 3.000 pesos. Ultracén despacha aproximadamente, con las 3 plantas, 30.000 metros cúbicos mensuales. Multiplique 3.000 por 30.000, son 90 millones de pesos. Si yo le digo al gerente de la empresa, gerente, me ahorré 90 millones de pesos, ¿qué es que se va a poner bravo o se va a poner feliz? O si usted le dicen al gerente de la obra, mire, que hice una optimización por mi proceso, yo estoy dando promedio de tanto, tengo una resistencia por encima. Ya las mezclas de ahora en día no las vamos a hacer con 300 kilos, sino con 290. Y me voy a ahorrar tanto en este tiempo. Mira, tenemos un volumen de 1.000 metros cúbicos, me voy a ahorrar 3 millones de pesos. En un mes o 2 meses, con esos 3 millones de pesos, pagas tus 3 muchachos 3 auxiliares, no sé, los que les paguen el mínimo. No sé. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos como ingenieros, tener procesos óptimos, obviamente sin perder calidad, ¿no? Porque yo le voy a bajar 50 kilos de cemento, pero ahora me va a dar 2.500, entonces perdí. La resistencia, como les dije anteriormente, nosotros medimos la resistencia por desviación estándar, básalo por decir, tengo la otra. Mira, aquí está, mira, necesitamos 30 o más datos. Cuando yo hago un promedio que ya tú tienes una identificación de tu proceso y ya tú tienes más de 30 datos, ya tú puedes empezar a hacer una calificación de tu concreto. ¿Cómo lo calificas? Así como les decía, véase el promedio de la resistencia. Si tú dices, miércoles, mi concreto es de 3.000 y tengo un promedio de 4.500, y no, ¿verdad? Revisa porque estás alto el promedio. Entonces ya tú puedes variar con tu coeficiente de variación y tu desviación estándar, puedes saber cuánto te vas a desviar para tú poder hacer optimizaciones y reducir cemento sin disminuir la calidad del concreto. Cuando tenemos incumplimiento en la resistencia, que eso nos pasa,
a todas las obras nos ha pasado, que de pronto hay una muestra que no cumplió, dos muestras que no cumplió. Ahí rápido, si es una muestra que está en el 90%, la misma norma te cobija que mires para ver cómo te dio la muestra anterior o cómo te dio la muestra posterior. Y si hay un promedio, eso se llama promedio móvil, es un promedio aritmético de 3 datos. Si el promedio móvil te da mayor al 100%, por ejemplo, la muestra anterior te dio 110, la muestra esta te da 90 y la muestra posterior te da 120, 110 más 120 más 100 más 90, te da promedio 114%, 109%, se cumple. Esos son los promedios de... Míralo para ver en la próxima, si los tengo. No lo dice acá. Bueno, esos son los promedios, digamos, de calificación del concreto. ¿Qué pasa cuando hay una muestra que no cumple con ese promedio aritmético? Normalmente se hacen ensayos de ultrasonido. ¿Conocen el ultrasonido? ¿Saben qué es el ultrasonido? El equipo de pulso ultrasónico. Es como si le hicieran un ultrasonido a uno en la pierna cuando tiene un desgarre o algo. Más o menos lo que busca el ultrasonido son ensayos no destructivos. ¿Por qué? Porque no destruimos las dos cosas. El ensayo de núcleos ya es un ensayo que vas con un taladro y taladras un núcleo y haces una extracción de núcleo. Ese se considera un ensayo destructivo porque estás arrancando una porción del concreto. Pero los ensayos no destructivos los podemos hacer para tener una idea o para hacer un sondeo en la obra de si es verdad o es mentira que ese concreto de esa columna está mala. Porque tú, digamos, pediste un concreto de 3000 el día anterior, te dio 120%, lo pediste hoy, de pronto hoy no te dio, pero el día posterior te dio 110%. Entonces, ¿por qué? Si tú le pides a la concretera o tú en obra cargaste el mismo diseño, lo hiciste el mismo diseño, te dio el asentamiento de 6 pulgadas, ¿pero por qué? Entonces vas y revisas, de pronto que es una mala toma de muestra, que eso pasa muy comúnmente, porque de pronto ese día no estaba el muchacho que está capacitado, sino que pusiste a hacer otra persona y no le dio la compactación requerida, no los desencofró a la hora que había que desencofrarlo, no los curó como los debía curar al día siguiente a las 24 horas, sino que lo que hizo fue dejarlo. Eso fue un viernes, el sábado no trabajaron, el domingo menos, llegó el lunes, todo duró 3 días ya, obviamente, concreto que está ahí 3 días bajo, sin curado, va a perder agua mucho más rápido. Entonces ese es el tipo de cosas que al final de la charla vamos a ver el tema de toma de muestra, para que cuando ustedes lleguen a las obras revisen eso y lo primero que hagan es revisar cómo está su proceso en la obra, si lo estamos haciendo bien o si no lo estamos haciendo bien. Bueno, me esquivé. Si esos, digamos, ensayos no destructivos, como es el esclerómetro lo conocen, el esclerómetro es un martillo de rebote, digamos, es un martillo que mide la dureza del concreto y te da una correlación que dependiendo de la dureza te da una resistencia. Entonces, si tú le haces a la columna ultrasonido y le haces una esclerometría y te da bien, pues teóricamente tú dices, entonces hay una mala toma de muestra. Porque tú lo que haces es comparar la columna esta que fundiste ese día y te dio 120 con esta columna que la tienes en duda, que te da 90, te da 80, no sé. Y tú dices, pero mira, el ultrasonido me está dando perfecto, similar a esta, y el esclerómetro también. Entonces, realmente fue una mala toma. Pero ¿qué pasa si ya tú ves el esclerómetro y aquí te está dando un índice esclerométrico de 30 y aquí te está dando un índice esclerométrico de 20? Entonces, uy, ¿cómo? Ahí sí hay una diferencia. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es irnos a la extracción de núcleos para ver realmente cuánto es la resistencia que tiene el concreto. Y ese ensayo de extracción de núcleos es el único ensayo válido por los ingenieros calculistas para medir resistencia real de un elemento. Digamos que los demás ensayos son ensayos comparativos, que uno busca, como te dice el médico, tú buscas para ver si de verdad tienes el problema o no. Ah, no hay problema, no te preocupes, que está bien. Pero si ya hay problema y tú detectaste con los otros ensayos, ya sí tienes que ir a atacarlo y allá, digamos, a recetarle algo. El curado, ¿para qué hacemos el curado? ¿Para qué? ¿Para qué? Para evitar la pérdida del agua. Correcto. Unas personas creen que el curado es para hidratar el concreto. No, el agua de hidratación es esta. El agua que yo le pongo al diseño es esta. El cemento aproximadamente necesita el 30% de su peso para su hidratación. La demás agua, o sea, en este caso, si yo tengo un diseño con 300 kilos, él necesita nada más 90 litros de agua para su hidratación. El resto del agua, o sea, yo tengo 170, los otros 80 litros de agua que yo le pongo a mi diseño de mezcla es agua de lubricación de los agregados, de manejabilidad y un agua que se va a evaporar. Esa agua se llama agua de lubricación. El agua de curado, lo que yo hago aplicándole agua o aplicándole antisol y ese tipo de curadores químicos, que esos son curadores iniciales. Ahora vamos adelante, vamos a hablar de eso. Lo que hago yo aplicándole agua todos los días a mi concreto o enchumbando el agua o inundándolo de agua es evitar
que este 90%, este 90 litros de agua, este 30% se me evapore, porque esto es lo que él necesita para hidratarse y para que evolucione bien la resistencia. Si él no se hidrata, va a quedar mucho cemento anhidro o sin hidratar, cemento en polvo dentro, y digamos que la resistencia puede que no llegue a la resistencia de diseño de 3.000, 4.000, 5.000, dependiendo sea el caso. Entonces, yo hidrato el concreto, es para evitar la pérdida acelerada de agua, para evitar las bajas resistencias y para evitar la fisuración por contracción plástica del concreto. Porque obviamente si se evapora el agua que está en un pavimento, si tú no lo curas, y obviamente le está pegando la brisa, le está pegando el sol, le está pegando todo, digamos, el trópico de la costa, obviamente se te evapora muy rápido el agua y lo que hace es se te agrieta el concreto. También. Nosotros en estos momentos estamos construyendo un laboratorio donde no vamos a curar en albercas, sino vamos a curar en un cuarto de vapor. Porque te dice que el curado debe estar por encima del 95% de humedad. Si tú logras que tus estructuras estén por encima del % de humedad, es perfecto el curado. O sea, eso se llama curado a vapor y eso lo utilizan mucho los prefabricadores. Pero es difícil, aquí la humedad relativa en Barranquilla está entre 70 y 75. O sea, tenemos una realidad relativa, digamos, alta. Hay otras ciudades que están en 50, más secas, ¿no? Pero igual no alcanza el 95, entonces tenemos que curar. Y más que por la humedad relativa, que digamos que es semi-alta, medio alta, pero aquí lo que tenemos problemáticamente es la temperatura, que está en 32 grados, el sol, la irradiación solar y la fuerte brisa. Yo he medido en fundidas del puente Pumareo, tenemos vientos hasta de 27 y hasta de 32 kilómetros por hora. Entonces, obviamente, si no lo protegemos, se te va a fisurar, porque el concreto es hidráulico, tiene agua, se fisura. Hay que protegerlo para que no se fisure. Aquí les traigo un abaco que esta la da el ACI 308, yo lo tengo en mi celular, si quieren ahora se los muestro, yo lo tengo ahí como una imagen guardada. Y siempre que voy a una obra trato de medirlo porque pues, yo tengo un aparatico que mide temperatura, humedad, tal, se llama el Kestrel. Ese es económico, pero también tú te vas a la temperatura de Google y te dice más o menos, esos son, digamos, a temperaturas en puntos de aeropuerto. Pero si tú vas en el ambiente, ahí te dice que la humedad hoy aquí es tanto, sensación térmica de tanto, ¿verdad? Vamos a hacer el ejercicio, porque creo que se están como durmiendo. Pasa la siguiente, por favor. Ese lado. Normalmente, las normas nos dicen que si tenemos una rata de evaporación mayor a 0.5 kilogramos por metro cuadrado, por metro cuadrado por hora, o sea, quiere decir que si se me va medio litro en un metro cuadrado, en una hora, más de medio litro se me va a fisurar esa losa. Hay mucha probabilidad de fisuración. Entonces nosotros hacemos las condiciones aquí de Barranquilla. Y miramos esas condiciones, uno dice aquí, vamos a buscar aquí, en ambiente, para ver qué dice el clima hoy. Hoy Bogotá está en 17, Barranquilla hoy está en 31. Esto es una idea, esto es de... Y nos dicen, abajito nos dice que la humedad es del 71%, la sensación térmica es de 37, o sea, uno dice temperatura ambiente, pero la sensación térmica es de 37 y ese 37 es lo que se siente en los pavimentos. Y nos dice que la velocidad del viento, bueno, digamos que una velocidad del viento aquí dice de... No dice. Viento de 10 kilómetros por hora. Coloca la otra. Pasa. Cuando nosotros tenemos estas condiciones, que es normal, mire, 30 grados, 70, pues aquí está mencionando una velocidad de 10, yo la puse ahí de 20. Yo tengo una temperatura, el aire de 30 grados, una humedad relativa de 70 grados. Y normalmente el concreto sale de planta en la temperatura ambiente. Y normalmente sale 2 grados por encima, porque empieza el mezclado que genera calor y la hidratación del cemento. La hidratación del cemento empieza desde el punto de carga. Apenas que el cemento entra en contacto con el agua, empieza el cemento a hidratarse, porque se está, valga la redundancia, hidratando. Entonces yo le pongo una temperatura que es un normal de un concreto. Cuando llega a la obra, si quiere mídanlo, de un mixer, que puede estar entre 32 y 35 grados. Yo le puse 35 grados el ejercicio. Y con una velocidad de viento de 20 kilómetros por hora, hacemos este abaco y nos está dando una rata de evaporación de 1.4, más o menos, 1.4 kilogramos de agua por metro cuadrado fundido por hora. Eso quiere decir que yo tengo mucha probabilidad de fisuración aquí en la costa, porque esas son las condiciones ambientales que tenemos día a día. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Curar. Curado inicial y curado final. Curado inicial es de cero, desde que estás colocando, hasta las 24 horas, que ya está endurecido, ya fraguó, ya está totalmente duro. Y de 24
horas a 7, 14 o 28 días, dependiendo de la estructura, tú le haces curado final, que es con curado húmedo. El curado húmedo es el que recomienda norma NTC y norma Envías. Este es el curado inicial y el curado final para los que crean que digamos que es mentira. O sea, el curado inicial lo podemos hacer en las obras con retardantes de evaporación. ¿Saben cuál es ese, no? Hay unos productos químicos que se llaman retardantes de evaporación que en lugar de aplicarle agua al concreto, eso es un químico que tú lo diluyes en agua, creo que a razón de 1 a 10, 1 kilo de eso por 10 kilos de agua, 9 kilos de agua, 9 litros de agua, tú lo diluyes y lo que hace es hacer retardar la evaporación del concreto para que el agua se quede ahí y el concreto endurezca lo más pronto posible. O también con los antisoles esos que usan, no sé si han utilizado antisol blanco o antisol rojo, esos se llaman curadores, esos son curadores químicos, pero estos se utilizan como curador inicial. Aquí tenemos una mala costumbre en la costa de que ya curaste con ese antisol y ya no curaste más nunca nada. No, ya yo curé, mire ya. Pero al día siguiente viene el obrero, jefe, ¿qué hay que hacer? Y esa membrana ya se fue porque la estás destruyendo. O sea, si lo vas a curar de esa manera, los 28 días, tienes que inhabilitar esa losa o ese tramo, que nadie entra, porque si tú lo estás friccionando, lo estás rompiendo y por ahí se te evapora el agua. Porque vuelvo y redigo, el curado es simplemente evitar que el agua se te evapore de la losa. En ensayos del concreto, ¿tienen alguna duda? Me quedan 15 minutos. Sí. Sí. Por eso, si tú vas a hacer el curado inicial, normalmente el curado inicial se hacen con retardantes de evaporación y con curadores químicos. Tú, si estás fundiendo una losa de pavimento, puedes caminar desde este borde. Por ejemplo, si tú estás, digamos, dándole acabado, ya tú puedes aplicar el retardante de evaporación ahí con el concreto fresco, colocado. Ya lo estás curando inicialmente, porque le estás aplicando un retardante de evaporación superficial para evitar esa pérdida acelerada de agua. Segundo, terminaste de hacer el allanado, de pronto te allanaste, pasaste la flota, pasaste el micro y el macro texturizado, los rayas de concreto, y ya empiezas tú con la bomba a aplicar el coso, o sea, prácticamente a las 2 horas. Eso te ayuda mucho a la retracción plástica. Retracción plástica es en estado plástico. Ya si se te fisuró ahí y ya se endureció, ya se creció la fisura. Si no lo curas con agua, que es el curado secundario, el curado final, por 7 días o por 14, yo recomiendo para un pavimento mínimo 7 días. Porque ya a los 7 días ya tú vas a tener 70% de la resistencia. Que exacto, digamos que al día siguiente, tú llegas al día siguiente, porque como ya le aplicaste retardante de evaporación y curador, al día siguiente lo que hace, hombre, ojalá pongas un diquecito de arena. Yo recomiendo mucho el uso de fique, geotextiles o arena. Un geotextil, un rollo, creo que vale como $1.000.000 de pesos y lo puedes reutilizar. Porque tú lo más probable es que hagas fundidas de tramos de 20 metros o de 50 metros. Entonces tú puedes coger un geotextil y aplicarle una tapa, 2 tapas, normalmente el ancho de los carriles siempre es de 3.65, que es lo que dice Norma Envías. Entonces tú la haces, 3 y lo rías con agua. ¿Qué estás pasando con el geotextil? El geotextil te está tapando de los rayos del sol directamente, estás creando ahí una barrera protectora, tanto de brisa como dice barreras de viento o barreras solares, y le aplicas agua y lo que hace es crear un microclima con una humedad chévere para que el concreto no se fisure. Esa es una recomendación muy buena. Por ahí veo en la vía 40, no sé si han pasado por la vía 40 últimamente, el hombre. En unas carpas que ya las cogieron de campamento. Argos tiene esa iniciativa, yo no la quise, a mí me dijeron vamos a hacer carpas, yo no la voy a hacer porque ya lo hizo Argos, no. Y primero que no le están dando el uso como debe ser. Si te das cuenta, esas carpas tiene protector, esa es una barrera solar, pero digamos que no tiene barrera de viento. Y ya las están utilizando para guardar los geotextiles, para hacer el cambuche. Entonces, digamos que son técnicas que son buenas, yo no digo que no. Eso es un servicio que tiene algo que es muy bueno, y yo no digo que no, pero tienes que saber utilizarlo de la mejor manera. Entonces, un geotextil es barato, de pronto no te encartas con una carpa cargándolo tanto. El geotextil, si tú lo compras tejido, porque el geotextil es tejido y no tejido, lo compras no tejido, y es de polipropileno, digamos que es un geotextil que te va a durar toda la obra si lo cuidas bien. Tú lo puedes reutilizar en 1 kilómetro de pavimento, que digamos que es un buen contrato aquí, o sea, aquí no van a hacer más de, no he visto una obra aquí por aquí que sea más de 10 kilómetros. Entonces son tips que uno llega a la obra y le da en todo este tramo de asistencia técnica
y es barato. En Sociedad Portuaria lo estamos haciendo. Sociedad Portuaria está haciendo unos pavimentos allá de espesores de 35 y tienen el sol, tienen el río al lado, la evaporación es muy alta, el calor es muy alto y ellos lo que hacen es colocar fique, colocar antisol y después riega. El carro tanque va en la mañana, va a las 11, va a las 2, que son las horas críticas, a las 8, a las 10, 11 y a las 2 de la tarde. Ya después, ya digamos, el sol baja y ya digamos se mantiene húmeda las losas. Pero digamos que ese es como el tema de las horas de curado inicial. El curado inicial se hace desde la colocación del concreto y ya el curado final lo puedes hacer ya cuando el concreto fragua. Si el concreto te fraguó y ya está endurecido, que tú te puedes montar encima de él, digamos, ya puedes empezar a curar con agua desde las 10 horas, 12 horas más o menos. No, normalmente como tú fundes pavimento, si lo fundes a las 5 de la mañana, puedes empezar a curar ya a las 5 de la tarde. Pero si fundes a las 5 de la tarde, ya te tocan a las 5 de la mañana, ¿no? Vamos a hacer un repaso de los ensayos, que es el asentamiento, como lo llamamos ahí en la sobra el cono. Este es el ensayo más utilizado en el mundo para medir la manejabilidad o la fluidez del concreto y para poder recepcionar el concreto o para medir la calidad. Cuando tú estás en la obra, si tú haces un diseño que te dice 6 más o menos 1, pues el diseño te tiene que salir en 6 más o menos 1. Porque si te sale en 4, te faltó algo. Ya sea agua, ya sea aditivo, o si te salió en 8, ya te pasaste. Entonces mira para ver si es la humedad del agregado que te influyó. Entonces, ¿alguien me describe cómo se hace? ¿Alguien lo ha hecho? Nadie lo ha hecho. No creo que nadie lo ha hecho. O sea, se coloca con... Se coloca el cono en el piso, arriba tiene una abertura, se vierte el concreto, después se levanta y dependiendo se mide cuánto bajó el concreto. ¿En cuántas capas? En 3 capas. ¿Cuántas inserciones? 25%. Porque no es solo así como que se ve. Ya lo pasamos. No, porque es que yo he visto en las obras que llegan y que claro, que llegan y lo hacen en una sola capa, o que cogen un balde y lo llenan, lo dejan en el piso sin pisarlo, porque si se da cuenta tiene unas orejas y tiene digamos unos taloncitos y unas orejas, que la norma es clara. Yo siempre voy donde mis clientes y digo, o sea, vamos a cumplir lo que dicen las normas porque las normas son estándares. O sea, esto ya está normalizado, el ensayo del asentamiento, que es la NTC 396, ya está normalizado. La toma de muestra ya está normalizada, ahora la vamos a ver, que es la NTC 550. Entonces, si a ti la norma te dice, para medir la calidad del concreto tienes que hacer, para medir la fluidez del concreto, la manejabilidad del concreto, tienes que hacer el ensayo del asentamiento con el cono de Abrams, utilizando una varilla de 5 octavos, utilizando un cucharón, no un palustre, porque el cucharón digamos que agarra pasta y agarra agregado. El palustre normalmente, si el concreto es muy fluido, se te va a vertir la pasta y vas a aplicar solo agregado. Entonces hay que dosificarlo en 3 capas de igual volumen. Hay que aplicarle 25 inserciones a cada capa, o 25, digamos, como dicen los muchachos del laboratorio, puyazos, que esas son compactaciones. Cada caso, esa varilla lo que hace es simular el vibrocompactador, el vibrador de aguja, ¿no? Esto está compactando el concreto. Después que le da las 3 capas y le da las 25 a la última capa, 25 cada capa, lo que hace es enrazarlo. Nunca se han quitado los pies de aquí, o sea, el concreto nunca lo mueves. Si tú te levantaste el pie y se te movió, se perdió el ensayo. Lo enrazas, lo agarras desde las orejas. Cuando lo agarras, ahí sí sueltas los 2 pies y lo levantas en un tiempo de 5 segundos, más o menos 2. Yo no soy el que me lo está inventando, es la norma de NTC. Entonces, ¿tú cómo haces? Ya depende de la expertise de cada operador, saber si lo levantas en 3 o lo levantas en 7, porque es un rango muy alto. Te dice 5 segundos, más o menos 2. O sea que si tú ves que el concreto está muy fluido, tú lo que haces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para que no se te caiga tanto. Si ves que el concreto está muy duro, el señor, pues no me lo vas a hacer 1, 2, 3, el concreto se te cae más rápido. Eso depende. Pero en realidad deberías hacerlo en la media. 5 segundos, tú cuentas 1, 2, 3, 4 y 5, ya levantaste. Cuando levantaste los 5 segundos, ya el concreto se acentúa o se cae y tú mides el desplazamiento o lo que se asenta el concreto desde la parte inferior de la varilla. Eso se llama el asentamiento de concreto. Con esto medimos la fluidez y yo pienso que esta es la única arma que tiene un cliente al momento de recepcionar un mixer para saber si lo rechaza o lo aprueba. Porque tú no sabes si yo te estoy mandando un concreto de 5.000 o te estoy mandando un concreto de 4.000. Visualmente no lo puedes saber. Ni siquiera yo lo sé.
Uno a veces dice, bueno, tengo un concreto que está pobre porque se ve muy rugoso, muy gravioso, y este concreto ya tiene mucha pasta, se ve más cohesivo. Sí puedes saber que un concreto de mucha pasta, pero con el ojo no puedes saber si yo te estoy cumpliendo con los 3.000, y como tú me vas a evaluar a mí a 28 días, hay una confianza en que ¿cómo lo haces tú? Por lo único que tú tienes, el único ensayo que tú puedes hacer es para recibir que por lo menos llegó bien y basado en un diseño va a cumplir. El contenido de aire se hace con una olla a presión, o sea, no la olla a presión del arroz, sino una olla que es a presión, un recipiente, perdón, pero ya de tanto le decimos la olla, un recipiente donde obviamente el mismo procedimiento, son 3 capas de concreto. La olla es de aproximadamente, el recipiente es aproximadamente de 7 litros, son 3 capas de igual volumen, se le aplican las mismas 25 compactaciones con la varilla de 5 octavos, después lo tapas, lo cierras herméticamente, le aplicas un aire, le aplicas una presión y después lo liberas y te va a dar una presión por dentro. Esa presión te dice más o menos qué cantidad de vacío, qué cantidad de aire tiene el concreto. Esto no es muy común verlo en las obras, la verdad, no es muy común. Es muy raro verlo en las obras, que yo creo que nunca lo he visto en ninguna obra. La única obra que lo tenía era la refinería de Ecopetrol Reficar. Yo trabajé en ese proyecto cuando trabajaba en Argos. Entonces, digamos que la única, porque allá sí habían unos pilotos que exigían un contenido de aire muy alto, del 7%, y todos los carros no les medían aire, casi todos. Pero es muy raro verle este recipiente. Ese mismo recipiente nosotros lo podemos utilizar para hacer la densidad del concreto. Cuando nosotros vamos a fundir en una clínica, un cuarto de rayos X, que hay radiación, te pide un concreto muy denso. ¿El concreto qué densidad tiene aproximadamente? ¿Cuál es la densidad del concreto? ¿Cuánto? El concreto reforzado tiene una densidad promedio normal de libros de 2.4 toneladas por metro cúbico. ¿Cuánto es la densidad del agua? O sea, 1 litro de agua es 1 kilo de agua, es 1. Entonces, normalmente, cuando hacen estos, ¿cómo se llaman? Donde hacen las radiaciones, donde hacen los rayos X, todo este tipo de cosas, estos búnker o cuartos de rayos X en las clínicas, normalmente piden concretos densos. O sea, la densidad me la piden normalmente de 3 toneladas por metro cúbico, y subirlo de 2.4 a 3 es complicado. Tiene que hacer, traer aditivos agregados muy densos, que normalmente se usa en la varita. La varita está por el orden de los 3.8, entonces le saco una porción de grava y arena y le meto este agregado que es la varita, que es un agregado muy denso. Aquí está el peso volumétrico, que es la misma densidad de concreto. Pues esto obviamente es un ensayo muy fácil. Todos conocemos que la densidad es igual a masa sobre volumen. Tú tienes un recipiente que le conoces el volumen, porque el volumen es de 7 litros conocido. Obviamente lo masas y ya pues hace la correlación y haya la densidad del concreto, ¿no? La temperatura, pues más fácil de medirlo, tener un termómetro en las obras. Todos los ingenieros, digamos que dependen de mí, todo el equipo mío de ingenieros de asistencia técnica de Ultrasen, tienen su kit, tienen asentamiento en el carro, y tienen un termómetro para cualquier emergencia en una obra. Vemos que el concreto, porque eso pasa, que estás bombeando y se te tapa la bomba, o que llega un carro duro. Entonces ellos miden la temperatura del concreto. Si vemos que la temperatura está por debajo de los 45 grados, podemos retemperarlo ¿con qué? Con aditivo, no con agua, si el cliente nos los permite, porque si tú de pronto eres una interventora muy rigurosa, si yo no acepto que le echen aditivo, pero yo, ingeniera, ¿pero por qué? Si yo no estoy afectando la relación agua-cemento de concreto, la calidad no se va a afectar, yo solo le estoy aumentando la plasticidad para mejorar la colocación. Pero hay clientes que no lo aceptan y pues yo tengo que cumplir con eso, porque yo, cuando le prometo, digamos, cuando tú haces una promesa de valor en una oferta comercial, tú dices que tu concreto te debe llegar a ti en 6 más o menos 1 y te debe llegar en 6 más o menos 1, o sea, eso es para cumplirlo. Si te llegó en 2 pulgadas, tú tratas de intermediar para no botar el carro, porque digamos que técnicamente se puede. O sea, y eso es lo que nosotros tenemos que tener como criterio de ingeniero, que técnicamente se puede. Si yo te digo, ingeniero, vamos a echarle 50 litros de agua ahí, ya no pasa nada, no me tome muestra, ya eso es otra cosa, ya no soy ético. O sea, yo te digo que sí, ya nada que ver con eso. Tú dices, no, más bien me sacas de la obra enseguida. Pero si yo te estoy aplicando un aditivo, que son 1 litro, 2 litros, 3 litros por metro cúbico, el aditivo es un agente químico que reacciona con el cemento y que normalmente se evapora y no te afecta la relación agua-cemento del diseño, no va a afectar ninguna de la temperatura. Inclusive busquen las fichas técnicas del aditivo, que lo que hace es mejorar la resistencia del concreto.
Bueno, la temperatura ya se los dije que la máxima es la 32 grados. Normalmente aquí se funde concreto entre 30 y 35 grados, que es como el rango de trabajabilidad correcto. Ya cuando supera los 40 grados, ya digamos que ya apúrate, porque ya se te va a disparar el concreto y disparar es que ya va a empezar el fraguado. Pero normalmente los proyectos que son que se rigen por norma en vías o que son proyectos de infraestructura muy grandes, lo que hacemos es aplicarle una porción de hielo, ya sea el 30% de hielo, o sea, de esos 170 litros de agua del diseño le aplicamos el 30%, que son 50 kilos de hielo, para que salga una temperatura de 28, 29 y sea mejor la colocación, obviamente. Un concreto con menor temperatura, un concreto que se va a comportar mucho mejor a la fisuración, a muchas cosas. El fraguado, pues el fraguado es un ensayo que hacemos en laboratorio para determinar y colocarlo en una ficha técnica y darle un plus al cliente de más o menos cuánto fragua el concreto. Ojo, el fraguado es la parte química, el endurecimiento químico del concreto. Cuando está fraguando está reaccionando el cemento y se está hidratando y se está endureciendo el cemento. Una cosa es fraguado y otra cosa es pérdida de manejabilidad. Eso lo correlacionan mucho en las obras los ingenieros y los maestros. Ah, ya eso está fraguando y es que la manejabilidad ya estaba en 6 pulgadas y abajo a 2. Vuelvo y les digo, si usted la tiene en 2 pulgadas y quiere volverla a plastificar, lo puede hacer siempre y cuando la temperatura no pase de los 40 a 45 grados. Porque hay veces que cuando ya usted lo cogió en 45 grados y le echa inclusive aditivo, lo que hace es acelerar ese proceso de fraguado y lo que hace es que se le endurezca más rápido y se le dispare más rápido. Pero cuando usted tiene un concreto que apenas lleva 2 horas de cargado y un pavimento que son de 3 pulgadas y ya lo tienes 1,5 pulgadas y apenas lleva 1 hora y media de cargado, tú le puedes aplicar un poco de aditivo, lo fluye, lo pones en 3 pulgadas otra vez y lo descargas rápido. Eso no tiene ningún problema. La resistencia a compresión, pues esa es la que hacemos con los cilindros, la fallamos en esta máquina, yo ahorita más adelante voy a hablar bien de esto. Y la resistencia a la fricción, la que no lo conocen, esta es la que medimos el módulo de rotura. Normalmente así se diseñan los pavimentos y se hacen los pavimentos con vigas, no con cilindros. Estos son los cambios volumétricos, esa es la contracción del concreto, es un ensayo también muy bueno para saber cuánto se expande y cuánto se contrae mi concreto. Y para un diseño de pavimento o de pisos industriales, los diseñadores normalmente me piden la contracción del concreto. Pues se me acabó el tiempo, voy a usar 5 minutos para ir rápido por esto, porque esto es uno de lo más importantes de ustedes en las obras. Estos son los ensayos requeridos en la obra. Y hoy les trae a cómo elaborar los especímenes de concreto. ¿Alguna vez ustedes han hecho algún espécimen? Ustedes están trabajando en una obra, ¿no? Ya todos están graduados. No todos están graduados. Pero en laboratorio no han hecho nunca un cilindro. ¿Cómo? De estudiantes todavía. ¿De qué? Ah, bueno, no importa, los arquitectos también construyen. Pero en laboratorio nunca han hecho una muestra. Bueno. Normalmente, estos son los moldes cilíndricos. Gracias. Normalmente estos son los moldes cilíndricos que utilizamos para medir la calidad del concreto, para medir la resistencia del concreto. No que aquí calidad está asociada a resistencia, pero la calidad es todo. Entonces, ¿qué pasa? En Colombia, normalmente en las obras se utilizan los cilindros grandes, que son los cilindros de 6 por 12, 6 pulgadas por 12. Siempre la correlación del cilindro tiene que ser diámetro y el doble es la altura. Si el diámetro es de 6 pulgadas, la altura es de 2. Si el diámetro es de 5, la altura es de 10. Y el diámetro es de 4, la altura es de 8. En este caso, casi siempre en las obras se utilizan los cilindros grandes, que son los tradicionales de 6 por 12, o sea, 15 centímetros por 30 centímetros. En las plantas, por tema de ergonomía, de ayuda, de no desperdiciar tanto concreto, de ser, digamos, amigables con el medio ambiente, utilizamos los cilindros pequeños, los cilindros de 4 por 12, a 10 centímetros. Son más fáciles de manejar, son más fáciles de cargar y bueno, igual hacen la misma función. Ellos deben tener, obviamente, un diámetro especificado. Si el cilindro te dice que es de 4 pulgadas, la tolerancia creo que máximo es 3 milímetros. Si ya ese cilindro está con 5 milímetros de abertura, obviamente va a tener mucha más área y la carga se va a distribuir mucho mayor y la resistencia te baja, porque vas a tener mucha más área. Pásalo. Estas son las varillas compactadoras que nosotros utilizamos. Para el cilindro grande, que es el de 6 por 12, utilizamos una varilla de 5 octavos. ¿Dónde está? Diámetro de la varilla 16, que es 5 octavos. Para los cilindros menores a 150 milímetros, que es en el caso de las plantas concreteras,
y algunas obras, porque algunas obras utilizan el cilindro pequeño, utilizamos una varilla de 9.58 milímetros, que es de 3/8, que es una varilla mucho más pequeña. Siempre que usted vaya a utilizar un concreto, digamos de 1 pulgada, el molde tiene que ser por lo menos el diámetro mayor a 3 veces el tamaño máximo del agregado. O sea que como nosotros en las plantas de aquí de Barranquilla, todas, porque las conozco todas, Argo, Cemex, Ultracen, Polimix, lo que sea, todas trabajan hasta máximo 1 pulgada. Muy rara vez trabajan con 1,5 pulgadas. Y la 1,5 pulgadas se trabaja para pavimento, y en pavimento se toman vigas, no se toman cilindros, normalmente, a menos que el cliente me lo solicite. Entonces estos son los diámetros de las varillas compactadoras. Y estos son los otros materiales que nosotros debemos utilizar. Las herramientas menores, ¿como qué? Como el martillo, como el cucharón, la varillita, está la grande, la pequeña. Esta varilla de 5/8 es la misma varilla del asentamiento. O sea que si usted tiene cilindros grandes, es la misma varilla del cono de Abraham, es la misma. Y el palustre lo debemos utilizar para darle acabado a la superficie, no para tomar la muestra. Vuelvo y le digo, si usted tiene una mezcla muy fluida, normalmente el palustre lo que hace y se le derrama la pasta, y la pasta es la resistencia. Acuérdense que la pasta es el aguacemento. ¿Pasa? Entonces, ¿qué debemos tener nosotros en las obras? Lo que nosotros le solicitamos a los clientes y les recomendamos, lo que dice la norma. Debemos tener una superficie nivelada, una superficie plana, una superficie libre de vibraciones, libre de obstáculos, libre del personal que lo pateen, que la paguen, porque normalmente, y lo veo casi todos los días, hacen las muestras en el piso. O sea, todo el mundo moviéndose al cliente, las tocan, las pisan, las tiran, las mulas entrando con hierro, las mulas entrando con cemento, las mulas, los mixers entrando cargados, saliendo. Obviamente hay mucha vibración. Yo lo que digo, no construya un mega laboratorio, pero construya un mesón donde está aislado del piso, que no las puedan patear, que no las puedan golpear, porque las van a afectar. Recuerde que esto es una muestra de un laboratorio, es un espécimen para hacer un ensayo. Así como lo hacen los bacteriólogos que tienen las muestras de sangre y las tapan y le ponen el sello de su sierra, quién es, O positivo, así debemos cuidar nosotros los especímenes de muestra. Pero como la gente cree que es concreto, que es un material de construcción, que eso lo tiro y yo no pasa nada, y se tira el suelo y se cura en el sol, no pasa nada, pues sí pasa, y bastante. ¿Bastante? Entonces, digamos, normalmente lo que hacemos es escoger el método de compactación, que normalmente es la varilla, porque nunca he visto un método de compactación eléctrico, no lo he visto ni una regla, ni una mesa vibratoria. Se elige, no lo veo muy bien, las herramientas menores como la dije, y hacemos el procedimiento que ya se lo mencioné anteriormente. Los procedimientos de los ensayos de concreto, si ustedes se dan cuenta, el de asentamiento son 3 capas de igual volumen y 25 inserciones. El de contenido de aire, en la olla de aire, que lo hervía, son 3 capas de igual volumen y 25 golpes por cada uno. Y en los cilindros, lo mismo, 3 capas de igual volumen y 25 golpes. Aquí lo único que varía es que tenemos el martillo de goma. ¿Para qué es el martillo de goma? Correcto. Las burbujas de aire. Cuando tú estás compactando, obviamente estás generando una vibrocompactación ahí y estás generando un aire atrapado. La idea es eliminar ese exceso de aire atrapado. Las burbujas de aire atrapado pueden llegar hasta medio centímetro. O sea, te pueden quedar cavidades de medio centímetro. Las burbujas de aire incluido con el aditivo son de micrómetros, son de 100 micrómetros, o sea, 0.1, 0.01 milímetros. O sea, son burbujas muy pequeñitas. Entonces tú no las vas a sacar con eso. Tú sacas las de aire atrapado. Entonces, normalmente se le dan de 10 a 15 golpes con el martillo de goma o con el chapulín, como lo llaman. Lo mismo con la segunda capa y lo mismo con la tercera capa. Luego, lo que hacemos, las dejamos ahí reposadas, pásala. Las dejamos ahí reposadas, normalmente hay gente que las tapan. Yo recomiendo siempre, como dice la norma, hacerlos bajo sol. No, ya voy a terminar. 10, 5 minuticos, 2 minuticos. Ya voy a terminar. Es que esto es importantísimo. 2 minutos y termino. Normalmente deben hacerlos bajo sol para evitar la pérdida de agua. Deben marcarlo en la superficie del cuerpo, no arriba. Aquí está lo que llaman el curado inicial, que ya se los comenté, que es de 0 desde el momento de fundida hasta las 24 horas. Y el curado final es después de las 24 horas, que normalmente lo que hacemos es sumergir los cilindros en agua. Ahí nos piden una temperatura, pero nadie en la obra va a tener una temperatura de 23 grados. La temperatura siempre está en 27 aproximadamente. Hay 2 propósitos para medir, ya sea la calidad del concreto o la puesta en servicio de la estructura. O sea, si tú haces los cilindros y te rigen bajo la norma, tú vas a medir la calidad de tu diseño de mezcla.
Pero si tú coges las vigas y las pones en el pavimento y las curas como estás curando el pavimento con un carro tanque y todo, tú vas a medir la calidad de lo que está colocado y de ver cuándo puedes poner en servicio el pavimento. Estas son las diferencias de curado. Mire, esto es un cuarto de curado con una temperatura, con una humedad relativa mayor al 95%, no está sumergido, y este es el curado en obra, como lo llamamos. Tratar de cuando se envíen al laboratorio protegerlos en este tipo digamos, de casetones, de cajas, para que no se golpeen unos con otros, porque normalmente cuando tú los mandas al laboratorio apenas tienen 2 días, 3 días para que ellos los curen allá y los cuiden. Lo que no podemos permitir nosotros como ingenieros, lo que pasa en la obra es esto, que para evaluar resistencia me curen las vigas de los cilindros al sol, porque eso es para medir puesta en servicio de la estructura. Ahí no estás midiendo la calidad del concreto, de su concreto. No podemos hacer esto, pues una pileta de curado mitad llena de agua y mitad llena de agua, porque aquí se está evaporando y aquí sí se está hidratando, se está curando, perdón. Rayarlos con clavos, o sea, cualquier hendidura, la máquina de ensayo viene por la cara por encima. Hay veces que el neopreno, ellos tienen un neopreno, no absorbe esas ondulaciones que tiene o esos desniveles. Entonces tratar de hacerlo en una superficie nivelada y no rayarlos con clavos ni nada, porque podemos hacer unas cargas puntuales y tenemos unas resistencias locas. No transportarlo de esta manera porque obviamente hay mucha vibración y mucho golpeteo. Si los cilindros tienen 2 días, ni siquiera tienen el 30% de la resistencia. Obviamente si tú los vas a golpear en ese trayecto al laboratorio, probablemente van a causar microfisuraciones. Muchísimas gracias. Señores, miren, yo soy un poquito mayor que ustedes. Tengo poquita experiencia, no tanto como aparenta, pero yo no tenía programado quedarme en la conferencia, pero cuando la empecé a escuchar decidí quedarme porque vi que estaba aportando demasiadas cosas nuevas y demasiado conocimiento, y demasiadas situaciones que se presentan en obra y que a veces no sabemos cómo resolver y a veces cometemos muchos errores en cómo las resolvemos. Y vamos a tener muchos problemas después con la discusión con el contratante o con la discusión con la interventoría de que el concreto dio o no dio la resistencia adecuada y ahí se enredan las cosas. De verdad que espero que esta conferencia del ingeniero Sierra haya sido de verdad ilustrativa para ustedes. Para mí lo fue, tanto que a mi residente de obra, que es una profesional de la CUC que todavía no se ha graduado, le mandé a que viniera porque pienso que el aporte que Jesús aportó fue muy bueno. Espero que la de Corona ahora sea tan buena como esta y de verdad que deseo que sea productivo para ustedes esta conferencia. Muchas gracias a nuestra digitadora del computador. Ahora a otro compañero lo pondremos a eso y los invito de verdad a comerse un dedito con una gaseosa rapidito para empezar con la otra conferencia. Aquí hay una pregunta, disculpen. La pregunta es si la cementera o alguna cementera está haciendo algo para darle un enfoque más ecológico al concreto. Sí. Cuando hablamos de los materiales cementarios suplementarios, como la ceniza y la escoria del torno, son subproductos. La ceniza es de la quema del carbón de Termoguajira y la escoria son de las industrias siderúrgicas, o sea, de la fabricación del acero. Nosotros normalmente traemos esos subproductos y lo que hacemos es aplicárselo al concreto como adiciones, al cemento, perdón, como adiciones, para poder bajar la cantidad de clinker que utilizamos, porque sí somos una de las industrias más contaminantes y generadoras de CO2. Podemos tener, los cementos de uso general pueden tener hasta 50% de adición. Ya un cemento ART no puede ser tan adicionado porque un cemento necesita alta resistencia temprana, entonces necesita mucho más clinker. Pero también adicionamos tobas y otro tipo de productos y residuos al cemento sin desmejorar la calidad, obviamente. Muchas gracias. Aprovechen 10 minutos, por favor.